Dice la palabra del Señor: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás, no vuelva atrás. Y dice el versículo 32, acuérdense de la mujer de Lot. Ya oramos, amén, hermanos, por la palabra. Yo deseo que tú dispongas tu corazón para escuchar este mensaje. Y para algunos es un recordatorio de esta historia, para algunos es la primera vez que lo escuchan. Y yo quiero centrarme en las palabras de Jesús cuando les dice en el versículo 32, acuérdense de la mujer de Lot. Aquí, hermanos, algunos personajes se habían acercado con Jesús y le habían preguntado, ¿cuáles señales habrá antes de que regreses o de que tu reino sea establecido, el reino de Jesucristo? Y entonces Jesús empieza a decirles la manera en la que se iba a estar viviendo cuando Jesucristo, antes de que Jesucristo regresara. Y dice, en aquel día serán como en los tiempos de Lot. Me centré en el versículo 28, dice, así como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y el versículo 31 en la segunda parte dice, no vuelvan atrás, acuérdense de la mujer de Lot. Y para hablar, hermanos, de la mujer de Lot, tenemos que recordar su historia. Jesús aquí estaba relatando un acontecimiento que había, hermanos, sucedido antes, aproximadamente 2000 o 3000 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Y cuando Jesús hace en este párrafo o en esta oración les dice, acuérdense de la mujer de Lot. Hay algunos que tienen muy memorizada esta historia, la mujer de Lot. Hay algunos que no la tienen tan familiarizada. Y yo quiero, hermanos, que vayamos a Génesis en el capítulo 19 para saber a lo que Jesús se refería cuando les explicaba esto. Capítulo 19, versículos 12 al 28. Ahí lo vamos a tener. Lot, hermanos, era sobrino de Abraham. Y Abraham y Lot habían caminado juntos, habían estado juntos durante mucho tiempo, pero Dios había bendecido a ambos de manera pues muy notoria. Entonces el ganado de ambos, de Lot y de Abraham, había crecido mucho y sus tierras también se habían extendido mucho, de tal manera que los servidores de ellos, los que estaban a cargo de las tierras y de manejar todo lo que era el ganado, pues se peleaban entre ellos discutían y decían, no, pues es que esta propiedad es de Lot, no, es que es de Abraham, no, es que, y empezaban a tener ahí discusiones, y entonces Abraham llegó a la conclusión de que llegaría a un acuerdo con Lot para estar en paz, para vivir en paz, y dijeron, vamos a dividirnos las tierras. Le dijo a Abraham, si tú escoges a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha, si tú escoges a la derecha, entonces yo me voy a ir a la izquierda. Y cuando pasó esto, dicen que Lot, hermanos, alcanzó a ver la llanura y dice que vio los lugares en donde había pues más pasto, donde había más agua. Y entonces le dijo a Abraham, yo escojo de este lado. Y Abraham dijo, ok, tú te vas por acá, yo me voy por este lado. Y entonces Lot, hermanos, hizo su vida hacia el lugar en donde estaba una ciudad llamada Sodoma y otra ciudad que se llamaba Gomorra. Y cuando Lot empieza, hermanos, a extenderse, él empieza a llevar sus pasos hacia aquellas ciudades porque era con lo que colindaba. No había escogido Sodoma en un principio, había escogido
el terreno que estaba hacia donde estaba esa ciudad. Y dice que poco a poco él fue encaminando sus pasos hacia aquella ciudad, hacia Sodoma y hacia Gomorra. Estas eran las ciudades a las cuales Jesús se refirió en el pasaje que leímos ahí en el libro de Lucas. Y cuando empiezan, hermanos, Sodoma y Gomorra a caracterizarse por ser unas ciudades en donde se practicaba de continuo el pecado. Pero no solamente se practicaba, sino que dice la Biblia que se gozaban en hacer el pecado y en rebelarse en contra de Dios. Y como Dios es un Dios justo, luego a veces la gente dice, es que si Dios es bueno, ¿por qué quiere destruir a la gente? Y cuando empezamos a ver, hermanos, el plan de Dios para la humanidad siempre ha sido librarlos o sacarlos de aquello que Él está dispuesto a destruir. Es como, quisiera poner un ejemplo, cuando las mujeres son extremadamente limpias y llegan a su casa y pues quieren ver toda su casa limpia, y luego llegaría alguien y les ensuciara, les descendiera las camas, les manchara los pisos, les rayara las paredes, dejara los trastes sucios, se hiciera una casa muy sucia. O sea, imagínate tú la manera en la que llegas y ves toda tu casa y dices, ay, no puede ser, yo quiero limpiar todo esto. De esa manera, hermanos, es el pecado ante Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios, hermanos, que no le agrada el pecado. Y cuando hay alguien, hermanos, que vive de esa manera, Dios quiere sacarlo de ese lugar, quiere limpiar el lugar, hermanos, y quiere acondicionar para que las personas vivan una vida diferente. Ese es el plan de Dios para las personas. Las personas luego dicen, Dios es, ¿por qué me predicas de un Dios que va a destruir? Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero Dios es un Dios justo que quiere limpiar la vida de las personas. Y cuando empieza, hermanos, todo este pecado en esas ciudades, en Sodoma y en Gomorra, entonces Dios empieza, hermanos, a ver todo ese pecado y empieza a decidir, hermanos, lo que va a hacer con esas ciudades. Y cuando Dios, hermanos, empieza a planear la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios dice, no le voy a avisar a Abraham, mi amigo, porque Abraham era amigo de Dios. Y entonces Dios dice, yo le tengo que decir a Abraham cuáles son mis planes. Y cuando Dios, hermanos, a través de unos personajes que son ángeles, llegan con Abraham y le dice a Abraham, he decidido que Sodoma y Gomorra será destruida. Y cuando Abraham escucha esto, hermanos, se acuerda de su sobrino y empieza a decir, allá está mi familia en esa ciudad. Y empieza, hermanos, Abraham a interceder por sus amigos, empieza a interceder por su familia y empieza a decirle a Dios, Dios, si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿destruirías esa ciudad a los justos junto con los impíos? Y le dice Dios, si hubiera 50 justos, por amor a esos 50 no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham empieza seguramente a hacer cuentas y le dice, bueno, Señor, ¿y si faltaran 5 para esos 50? Y Dios le dice, si hubiera 45, por amor a esos 45 no destruiría Sodoma y Gomorra. Y empieza, hermanos, una negociación entre Abraham y Dios, y le dice a Abraham, Señor, si hubiera, perdóname mi atrevimiento. Imagínense, hermanos, Abraham negociando con Dios. Te digo que ahora la única manera en la que nos podemos acercar a Dios es a través de Jesucristo. Amén, hermanos. Jesucristo es el camino que nos abrió paso para acercarnos a Dios. Y antes, hermanos, no cualquier persona podía acercarse y hablar con Dios así como lo hacemos nosotros a través de una oración. Y Abraham, hermanos, le dice a Dios, perdóname mi atrevimiento, pero si hubiera 10 personas justas en ese lugar, ¿destruirías a esos 10 junto con los impíos? Y Dios, hermanos, le contesta a Abraham y le dice, si hubiera 10, no los destruiría. Y dice que ahí, hermanos, termina esa conversación porque Dios ya tenía decidido lo que iba a hacer con esas ciudades. Y cuando, hermanos, Dios, a través de la intercesión, hermanos, de Abraham,
Dios, hermanos, ve el corazón de Lot y de su familia para lograr la salvación de ellos. Y aquí vemos, hermanos, la importancia de ser intercesor. Cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra familia somos intercesores de aquellos que aún no han conocido a Jesucristo como su Salvador. Amén, hermanos. Tú eres un intercesor y tú tienes que estarte poniendo en la brecha, así como Abraham lo hizo, y decir: Señor, aún mis primos no te conocen. Señor, aún mis hijos no te conocen. Señor, aún mis tíos no te conocen. Señor, aún mi esposo no te conoce. Yo me pongo en la brecha, Señor, e intercedo por ellos para que el plan, Señor, que tú tienes de salvación para ellos llegue a sus oídos y ellos sean salvos. Y de esa manera, hermanos, Abraham intercedió por Lot. Y sucedió, hermanos, lo que vamos a leer ahí en donde te mencionaba, Génesis 19 del versículo 12 al 28. Dios, hermanos, mandó a unos varones a la casa de Lot. Vamos a leerlo ahí. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí a alguno más? Yernos, a tus hijos, a tus hijas. Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido hasta la presencia de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Fíjense, hermanos, ya el plan de salvación para la familia de Lot. Abraham había intercedido y Dios tuvo un plan para la familia de Lot. Y dice, hermanos, que mandó a estos personajes que eran ángeles en forma humana, en forma corporal. Y dice que llegaron, hermanos, a la casa de Lot y le empezaron a decir: ¿a quién más tienes en tu casa? Porque Dios ya ha determinado destruir esta ciudad y tenemos que sacarte. Háblale a tus yernos, háblale a tus hijos, a tus hijas, a tu familia. Vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene determinado destruir este lugar. Y cuando Lot, hermanos, empieza a acordarse de sus yernos, dice que estaban comprometidos con sus hijas. Dice que corrió hacia ellos, hermanos, con prisa, ¿verdad? Y les dijo: vámonos de este lugar. Dios va a destruir este lugar. Y dice que aquellas personas que escucharon, le parecía como que estaba bromeando, como que estaba jugando, como que no era real lo que les estaba diciendo. ¿Te suena esto, hermanos? Cuando tú les hablas a las personas de que Cristo va a regresar a esta tierra, ¿qué es lo que te dicen? No es cierto. Tantos años que han dicho lo mismo. No es verdad lo que va a pasar. ¿Cómo crees que Dios va a destruir el mundo? ¿Cómo crees si aquí ya es el infierno? Cada uno de ellos tienen un concepto de lo que Dios hará. Decía nuestro pastor, un Dios imaginario. Ellos se imaginan a ese Dios. Pero el Dios real, el Dios de la Biblia, hermanos, tiene determinado días, hermanos, finales para este mundo. Amén, hermanos. Días en los que este mundo, hermanos, va a terminar. Y mira, hermanos, tan importante era esta lección, tan importante es este relato, hermanos, que es un consejo real, un consejo espiritual para nosotros. Esto fue algo que pasó, mis hermanos, y Jesús después lo trae, hermanos, hacia el conocimiento de aquellas personas y les dice: así como en aquellos tiempos, que la gente estaba en su vida comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, haciendo, todo eso ellos lo estaban haciendo. Dice: así les llegó la destrucción en Sodoma y Gomorra, haciendo ellos su vida normal. Y Jesús les dice: en esos últimos tiempos, que son en los tiempos en los que estamos viviendo, va a suceder exactamente igual. La gente va a estar viviendo como si no fuera a pasar nada. La gente vive, hermanos, creyendo que este mundo es todo y que va a morir y que ahí termina la vida. Cuando nosotros sabemos
que muriendo, hermanos, ahí empieza la vida eterna. Cuando Jesucristo, hermanos, dice la Biblia que suene la trompeta, los muertos se van a resucitar, amén. Y los que estamos vivos, hermanos, seremos arrebatados, dice la Biblia, hermanos, y seremos llamados a un juicio. Y entonces la gente, hermanos, de aquel tiempo, cuando Lot llega, hermanos, con sus yernos y les dice, vámonos, va a ser destruida esta ciudad, le dicen, no. Y entonces, hermanos, aquellos hombres, vamos a seguirlo leyendo. Entonces salió Lot en el versículo 14 y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dice el versículo 16, y deteniéndose él, Lot, los varones lo tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mira el plan de Dios para ellos, amén, hermanos. Mandó a estas personas y le dice a Lot, córrele, apresúrate. Y dice que Lot como que no hallaba qué hacer, si regresarse por sus yernos, si correr, si agarrar a sus hijos. Le dice, toma a tu mujer, toma a tus hijas, toma lo que quieras y vámonos. ¿Por qué? Porque Dios va a destruir esta ciudad. Con esa prisa, hermanos, con esa urgencia, es con la que aquellos hombres llegaron, hermanos, con Lot y con su familia. Y te digo algo, es la misma urgencia con la que nosotros tenemos que decirle a los demás que Cristo viene. Amén, hermanos, que necesitan a Jesucristo en su corazón, porque el fin de este mundo, hermanos, está más cerca. La Biblia dice que cuando creímos. Amén, hermanos. Entonces, con ese mismo urgencia, hermanos, tenemos que hablarle a aquellos que aún no han conocido a Jesucristo como su Salvador. El día, hermanos, los días se acortan. El tiempo, hermanos, es breve y Jesucristo está más cerca, hermanos, que cuando creímos. Amén. Y la Biblia habla, hermanos, de este ejemplo, de cómo la mujer de Lot, hermanos, tomó a aquellos ángeles y corrió. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque dice, y cuando, en el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, o sea, los ángeles tomaron a aquella familia, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, o no mires atrás de ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esas fueron las indicaciones, hermanos, de los ángeles a esa familia. Les dice, corre, escapa por tu vida, no te detengas y no mires hacia atrás. Y cuando, hermanos, Jesús contesta esa pregunta a aquellos hombres que le estaban cuestionando, les dice, acuérdense de la mujer de Lot. Y les dice, no miren atrás. Esto, hermanos, es un consejo que Dios nos da. Es un consejo que Jesús nos dice. No mires atrás. Mira, cuando Lot, hermanos, y esta familia empiezan a correr, fíjate todo lo que ellos estaban dejando. Estaban dejando su casa, estaban dejando sus pertenencias, estaban dejando su ganado, su oro, todo lo que ellos tenían lo estaban dejando atrás. Y esa ciudad iba a ser destruida. Y entonces lo único que llevaban era lo que traían puesto y las ganas de correr, porque los ángeles les estaban advirtiendo lo que iba a suceder. Y cuando dice la Biblia que los hubieron sacado de la ciudad, acuérdense que las ciudades antes estaban amuralladas. Cuando los sacaron de la ciudad, entonces ahí los ángeles les dice, corran, sigan
O sea, sigan hacia adelante, no se detengan, escapen por su vida, no miren atrás. Y sabes, esa es la misma advertencia que Dios nos hace hoy. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra salvación, hermanos, está prometida. Pero tienes que seguir avanzando, tienes que seguir caminando, tienes que seguir viendo, hermanos, hacia dónde caminas sin voltear hacia atrás. Sin voltear hacia atrás. Mira, esta vida es pasajera. Esta vida, hermanos, se va a terminar. Se va a acabar. Y lo que va a preservar, lo que va a ser, hermanos, para siempre, esa es tu alma y la eternidad. Amén, hermanos. Y cuando dice la Biblia, hermanos, vamos a seguir en el versículo 22. Génesis 19, 22. Amén. Dice, date prisa, le dicen a Lot, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Llegaron a una ciudad a ponerse a salvo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Dice el versículo 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Esto es lo que Jesús les recordó, hermanos, aquellos que les preguntaban. Acuérdense lo que le pasó a la mujer de Lot. Miren, muchachos, jóvenes hermanos. Miren, hermanos. Aquí podemos ver que cuando ya estaban a salvo, fíjense, la mujer de Lot, hermanos, casi alcanza la salvación. Casi es librada, hermanos, de esa muerte. Casi, hermanos, es puesta a salvo. Casi lo lograba. Cuando ya hubieron llegado a la ciudad a ponerse a salvo, empieza, hermanos, la destrucción en Sodoma y Gomorra. Y Dios les había dicho, no volteen, no miren para atrás. ¿Qué sería, hermanos, lo que movió a esta mujer a voltear? Cuando Dios le dijo, no voltees, no regreses, no mires hacia atrás. Primero, hermanos, lo que yo les mencionaba, habían dejado posesiones, habían dejado su vida ahí, su dinero, su ganado, lo que ellos tenían. ¿Qué le llamaría la atención a aquella mujer cuando Dios le había dicho, no volteen, no miren hacia atrás? Casi lo lograba. Casi era salva, ya estaba, hermanos, ya estaba en el lugar, ya había salido de aquel lugar de pecado, ya había sido llevada a un lugar seguro, pero miró hacia atrás. Hay algunas personas, hermanos, en estos tiempos que casi quieren servir a Dios, casi quieren la salvación, casi logran, hermanos, ser salvos, pero muchos de ellos han retrocedido. Muchos de ellos, hermanos, han vuelto atrás. Muchos de ellos les llama más la atención, hermanos, lo que dejaron que lo que está hacia adelante. Dios, hermanos, tenía un plan de salvación para ellos, como tiene un plan de salvación para hoy, para la gente, para nosotros, para todas las personas. Dios tiene un plan de salvación. Dios, hermanos, había pensado cosas buenas para esta familia y les había dicho, los voy a llevar allá y los voy a librar y no van a perecer, así como tiene un plan de salvación para tu vida y para mi vida. Dice, quiero llevarte a ese lugar y no quiero que perezcas. Quiero llevarte a un lugar de salvación, quiero llevarte a un lugar en donde reina la paz, la alegría. Pero luego, hermanos, hay personas que quieren mirar hacia atrás, quieren regresar a la vida que habían vivido antes.
Y, y cuando abandonas todo, hermanos, como Lot abandonó todo, corrió, las hijas de Lot también lo hicieron. Pero la esposa, hermanos, aún su corazón estaba atrás. Aún su corazón, hermanos, estaba en las pertenencias que había tenido. ¿Y cómo podemos, hermanos, enfocar eso al día de hoy? Puede ser que tú digas, pero pues yo no tengo nada. No tengo casa o la casa que tengo está fea o tengo poquito comparado con alguien más. Lo que tengas. No hablo solamente de pertenencias materiales, sino en ocasiones, hermanos, puedes abandonar. Cuando sirves a Dios, hermanos, a veces hay necesidad de abandonar amigos. Ayer lo veíamos en la enseñanza de mujeres. Hay amigos, hermanos, que nos han dejado de hablar o hemos dejado de tener comunión con ellos. ¿Por qué? Pues porque no coincidimos en muchas cosas, porque sus fiestas no son nuestras fiestas, porque el gozo que ellos tienen no es nuestro gozo, porque la manera en la que ellos disfrutan la vida no es la manera en la que tú disfrutas tu vida en Cristo, amén. Y entonces va a haber una separación, va a haber cosas, hermanos, que Dios te pide que dejes. Y Dios te dice, déjalo, aunque te guste, déjalo. Aunque sea algo que disfrutes humanamente hablando, déjalo. Porque te voy a llevar a una bendición para siempre. Te voy a llevar a la eternidad. Te voy a dar, no solamente en este momento, en esta vida, paz, gozo, alegría, manera de vivir, sino que te voy a dar en la eternidad, hermanos, la presencia de Dios para siempre. Y entonces hay personas, hermanos, que les cuesta mucho trabajo desprenderse de lo que tienen, desprenderse, hermanos, de la forma de vivir. Es que a mí me gusta mucho tomar, es que a mí me gusta bailar, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta aquello, es que yo no puedo dejar aquello. Abandona todo. Cuando Lot sale, hermanos, dejó toda su vida. Y te digo, ahora pueden no representar posesiones, hermanos, materiales, pero puede representar para ti dejar una vida desordenada. Y Dios te dice, hey, deja eso, yo te quiero salvar, deja eso, no mires hacia atrás, no regreses, ya vas caminando, ya te saqué del pecado, ya te saqué de ese lugar, ahora sigue adelante, sigue caminando. Le dijeron a aquellos hombres, escapa por tu vida, escapa por tu vida, no mires hacia atrás, corre hasta que te pongas a salvo. Y es lo mismo, hermanos, que Jesús nos dice hoy, sigue caminando, no mires hacia atrás, sigue adelante, avanza, sigue adelante, allá está la salvación. Y cuando Pablo lo decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, este mundo, hermanos, se va a terminar. Aquí va a terminar todo, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante caminando. Mira, en el camino de Dios vas a ver a muchos, hermanos, que regresan. Va a haber muchos, hermanos, que se quedan viendo hacia atrás lo que dejaron. Algunos, hermanos, regresan a esos lugares de perdición cuando ya habían sido librados de ese lugar. Hay algunos que se quedan en el camino, como la mujer de Lot, ahí convertida en una estatua de sal. Y estaba tan cerca, hermanos, de la salvación. Estaba tan cerca de lograr, hermanos, la victoria y de ser salva junto con su familia, pero ella miró atrás. Y cuando Jesús, hermanos, les dice esta enseñanza, les dice, acuérdense de la mujer de Lot. Y yo quiero, hermanos, que el día de hoy quede grabado en nuestra mente esta mujer, que como dice la palabra del Señor, hermanos, que toda la palabra ha sido inspirada, hermanos, por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra de Dios, hermanos, no vuelve vacía. Esta palabra hoy, hermanos, queda grabada en nuestro corazón y decir, Señor, ayúdame a acordarme siempre de la mujer de Lot. Ni siquiera, hermanos, tenemos el nombre de esta mujer, pero Jesús la trajo, hermanos, hacia el Nuevo Testamento como una señal, hermanos, de advertencia,
como una señal, hermanos, para que nuestra vida espiritual sea, hermanos, edificada, sea enseñada. Que recordemos siempre a la mujer de Lot. Y cuando vemos esto, hermanos, vemos que hay algunas características en los humanos que tenemos siempre de aferrarnos a cosas, hermanos, que teníamos antes. Y una de las cosas, hermanos, por las que Dios te llama, o a lo que Dios te llama, es a un cambio de vida. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo hemos dicho muchas veces, tú aceptas el gobierno de Dios en tu vida. Tú le estás diciendo a Dios, Señor, quiero que llenes mi corazón, quiero que vivas en mí y quiero dejarme moldear por ti. No quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Y esa declaración, hermanos, de soberanía de Dios, cuando tú le dices, Señor, aquí está mi corazón, te entrego mi vida. En ese momento estás rindiendo tu vida y tu corazón a Dios. ¿Qué incluye esto, hermanos? Darle tu corazón a Dios. Cuando tú tienes un deseo, tú le dices, Señor, tengo ganas de esto, pero es tu voluntad, Señor, que yo lo tenga. Es tu voluntad que yo lo haga. Es tu voluntad, Señor, que yo pida esto. Cuando tú caminas, hermanos, hacia el lugar de la salvación, camina, vas avanzando en el camino de Dios. Dios te va enseñando muchas cosas. Te digo, lo primero que tienes que hacer es despojarte de ti mismo. Ahí está, Señor. Quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Quiero, Señor, hacer lo que tú me digas que yo haga. Lo vuelvo a decir, así como Dios, hermanos, cumplió el diluvio cuando aquel hombre Noé, hermanos, es enviado por Dios para predicar y decir, este mundo va a ser anegado, este mundo se va a terminar, y todos aquellos se reían y decían, no hombre, aquí nunca ha llovido, ¿cómo crees que eso va a pasar? Así, hermanos, como Lot llega con sus yernos y les dice, vámonos de aquí, vámonos porque esto va a ser destruido. No hombre, estás jugando, nada de eso va a pasar. Así, hermanos, es la gente hoy. Así mismo, y Jesús lo dijo, así mismo, así como en esos tiempos, así será. No va a haber diferencia, cada quien va a estar en lo suyo, van a ignorar la palabra de Dios, pero nosotros que estamos aquí, no desconocemos el plan que Dios tiene. Amén, hermanos. Y agradecemos a Dios, hermanos, la salvación que ya nos brindó a nosotros. Agradecemos a Dios que nuestros ojos, hermanos, fueron abiertos para conocer el evangelio. Que nuestra mirada, hermanos, está siendo puesta en Jesucristo. Y que nuestra confianza y nuestra esperanza es que un día, hermanos, seremos arrebatados en el aire. Amén, hermanos. Y confiamos y creemos en la segunda venida de Jesucristo. Y yo te digo algo hoy, hermanos, esta palabra es para que quede grabada en tu corazón, pero también, hermanos, para que seas como Lot, sé insistente con aquellos que aún no han conocido a Jesucristo. Sé insistente con aquellos que aún no han decidido seguir a Cristo. Tú conoces a alguien, si Dios te pregunta hoy y te dice, ¿a quién quieres librar? ¿A quién quieres librar de la condenación que viene? ¿A quién invitarías, hermano? ¿Por quién irías corriendo? ¿A quién le dirías así de manera inminente, urgente? ¿Con quién iríamos? ¿Quiénes serían los primeros a los que correrías y abrazarías y les dirías, corre, porque esta tierra va a ser destruida? Muévete, camina, ven, vámonos, porque esto se va a terminar. Corre a Jesucristo la salvación. Corre a Jesucristo porque Él es el único que va a librar nuestra vida de lo que le espera a esta tierra. Amén, hermanos. Así es que yo te pido hoy que tú medites. ¿A quién sería el primero que tú le dirías? ¿A quién invitarías? ¿A quién le dirías, vamos a buscar a Dios?
Vamos a buscar a Jesucristo. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Recibe la salvación en tu corazón. Recibe en tu corazón a Jesucristo y serás librado de la condenación eterna. Ese es el mensaje que hoy proclamamos. Ese es el mensaje que hoy decimos, hermanos. No ignoremos lo que sucedió en el tiempo antiguo para que no desconozcamos, hermanos, lo que Dios tiene preparado para este mundo. Pero Dios, hermanos, que es grande en misericordia, así como la intercesión de Abraham, hermano, fue suficiente para que salvara a Lot y a su familia, así hoy, hermanos, la intercesión que tú hagas ante Dios va a ser suficiente para que la salvación alcance a aquellos que tú quieres que sean salvos. La Biblia dice, hermanos, que tenemos que ir y predicar a toda criatura. Pero mira, la palabra para Lot fue tu familia, los que están cerca de ti. Y hoy debiera ser, hermanos, nuestra prioridad, nuestra familia. No, hermanos, no dejamos afuera a todos los demás, pero tu familia, los que están cerca de ti, tus amigos, los que tienes cerca. Tal vez no podamos recorrer el mundo, hermanos, predicando, pero sí puedes impactar al que está cerca de ti. A tu amigo, a tu vecino, a tu familia, a tus hijos, a quien esté cerca de ti, impáctalo con este mensaje. Diles, hay salvación en Jesucristo. Amén, hermanos. Hay salvación en Jesús. Jesús es la solución para tu vida. Jesús quiere llenar tu corazón de gozo. Jesús quiere llenar tu corazón de alegría. Jesús quiere cambiar tu vida.